Bienvenidos mga bata. Ahora hoy y aprende kita el helpful words and phrases na Chabacano y diskuti kita pakimodo este usa. Tiene kita ejemplo de komunikasyon aquí. Na Ingles, please. Y na Chabacano, por favor. Na Ingles, can you please cook for me? Thank you. Y na Chabacano, por favor cusi para comigo? Gracias. Y na Ingles, take care. Y na Chabacano, cuidado. Na Ingles, I have to go. Please take care always. Y na Chabacano, paralyaya iyo, cuidado firme. Y na Ingles, sorry. Y na Chabacano, pasensya. Na Ingles, I'm sorry. I didn't mean it. Y na Chabacano, pasensya etu. Hindi akel sadya. Na Ingles, help. Y na Chabacano, ayuda. Na Ingles, can someone help me? Y na Chabacano, tiene ba quien puede ayuda conmigo? Na Ingles, who, what, when, where, and why. Y na Chabacano, quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Tiene kita ejemplo komunikasyon aquí. Na Ingles, who can solve this problem? Y na Chabacano, ¿quién puede solva este problema? Na Ingles, what happened here? Y na Chabacano, ¿qué pasa aquí? Na Ingles, when is your birthday? Y na Chabacano, ¿cuándo el de tuyo cumpleaños? Na Ingles, where is my family? Y na Chabacano, ¿dónde el de mi familia? Na Ingles, why did you leave me? Y na Chabacano, ¿por qué tú ya deja conmigo?